Hola, buenos días a todos. Un placer estar aquí y compartir mesa con las personas que me acompañan. Hablaré en esta mesa sobre protección social de las personas con enfermedades crónicas. Y bueno, yo creo que la introducción que ha hecho Paulo Bandiera ha sido muy ilustrativa, ¿no? Y yo creo que un gran ejemplo también para ver qué camino están siguiendo otras organizaciones con enfermedades crónicas en otros países europeos para proteger la cronicidad. Me gustaría comenzar con, no quiero extenderme mucho porque lo que quiero es que mis acompañantes hablen y también porque una de las personas que nos acompaña, Rosa Romero, tiene que marcharse pronto. Así que quería empezar directamente preguntando a Pedro y a Julio para comenzar. ¿Qué impacto tiene la enfermedad más allá del ámbito sanitario, ¿no? Cuando hablamos de protección social, lo que pretendemos es aliviar esa carga pues más familiar, económica, educativa, social que conlleva esta enfermedad y que provoca tanto en los pacientes como en los cuidadores. Pero, ¿qué ejemplos nos podéis poner concretos para ver ese impacto que tiene? Pedro, por ejemplo. Sí, bueno, muchas gracias, María. En el caso de esclerosis múltiple, al producirse el diagnóstico en la época más productiva de la vida, entre mujeres, entre los 20 y los 40 años, con proyectos universitarios, primeros trabajos, el impacto que tiene en el empleo, la invisibilidad que produce, la falta de protección social, el no poder decirlo en la empresa, el no poder progresar en tu carrera profesional teniendo los ajustes y las medidas adecuadas, no poder flexibilizar tu jornada de trabajo, como nos decía Paolo, que ocurría en Italia desde el año 2015, hace que vivir con una enfermedad, a pesar de no haber alcanzado la discapacidad, pues sea complicado y produzca una discriminación y un problema para ajustar tu calidad de vida. Por lo tanto, yo me centraría, y luego si queréis profundizamos más, pero el empleo como una de las grandes áreas desprotegidas por esta falta de regulación. En vuestro caso, Julio, que vosotros también tenéis bastantes menores, ¿no? Afectados de enfermedad de Crohn, ¿qué áreas o qué impactos destacarías? A ver, el impacto es grande, ¿no? A nivel físico, también a nivel emocional bueno, y por supuesto en todo el resto de áreas, como puede ser social, el laboral, el ocio. Desde nuestra patología, el diagnóstico se hace a muy temprana edad, por lo tanto impacta directamente todas las etapas del desarrollo, empezando por la etapa educativa, pasando por la profesional, y bueno, un punto de inflexión que creo que es al formar una familia, ¿no? Cuando llega el momento de la maternidad, de la crianza, del cuidado, tanto por las consecuencias físicas que puede tener la enfermedad, como también por las económicas. Y además puede haber una pobreza económica debida pues, a una disminución de ingresos, también por las dificultades laborales que podemos tener y porque además supone estar afectado por una patología crónica que muchas veces también lo que nos genera son más gastos económicos. No sé si te he perdido, pero... Ah, perdona, Julio, que no te he escuchado al final. Al final, lo que estamos viendo, ¿no? Es que en las personas y esas diferentes áreas y facetas que tenemos en la vida se ven afectadas por la convivencia, ¿no? Con una enfermedad crónica. Nosotros siempre estamos defendiendo esa continuidad asistencial, ¿no? Dentro del sistema sanitario, pero siempre nos gusta incluir también esa parte social, ¿no? Entendemos que toda esa protección social debería estar incorporada. La estrategia de cronicidad de 2012, que bueno, pues ya sabemos y estamos empujando para poder actualizarla, hay una parte, pero yo creo que muy limitada, ¿no? de esa en la que se contempla un poco esa protección social. Rosa Romero, ¿cómo crees que debería incorporarse? ¿Crees que está suficientemente tratada dentro de esa estrategia de cronicidad o cómo crees que podríamos avanzar? Bueno, pues muchas gracias a María y a la plataforma de pacientes por darme la oportunidad de participar en este importante congreso.
Yo creo que efectivamente la herramienta de la estrategia nacional para abordar las enfermedades crónicas es muy importante. Y desde el 2012 está sin actualizar, y lo que ahora mismo urge es actualizar y tener una nueva estrategia, sobre todo teniendo en cuenta que han pasado muchas cosas en este último tiempo, ¿no? Y la pandemia lo ha cambiado todo. Y si en un grupo de población afectado, precisamente es a las enfermedades, a los pacientes, a las personas que tienen enfermedades crónicas, ¿no? Y la perspectiva social pues es muy importante, como la perspectiva de género, y tiene que haber una coordinación sociosanitaria que tiene que estar íntimamente relacionado. Y en el caso de las mujeres, que sabemos que afecta pues todavía doblemente, ¿no? Por el hecho de ser mujer, que todavía se sigue sufriendo mucha discriminación en el ámbito de la vida, pues en el caso de las mujeres con enfermedades crónicas todavía más, ¿no? Más difícil el acceso a un empleo. Y sobre todo también en este año de pandemia las dificultades que ha habido en los retrasos de diagnóstico de las enfermedades, unido a ya estas enfermedades que normalmente tenían un diagnóstico, muchas de ellas también tardío, o incluso el acceso a los tratamientos ha hecho que muchos de los enfermos hayan empeorado incluso su situación, ¿no? Y todo eso evidentemente en el ámbito social pues afecta de forma muy negativa. Yo creo que es urgente modificar pues la evaluación en tema de dependencia para un mejor acceso a la protección social y a prestaciones también que en materia de dependencia pueden tener acceso y son necesarios para las personas con enfermedades crónicas. Pero resumo, lo que urge es una estrategia nacional de la cronicidad que desde el 2012 está sin actualizar y es muy urgente. Gracias, Rosa. Fuensanta, ¿cómo creéis que podéis empujar también desde la Comisión, ¿no?, de Derechos Sociales para que esa actualización de la estrategia de cronicidad, que ahora mismo está y recae totalmente en el Ministerio de Sanidad, en las comunidades autónomas, ¿no?, que se trabaja de manera conjunta, incorpore también esa visión de protección social? Primero, buena, estoy encantada de vosotras y conocer personalmente también a Pedro, saludar a Julio, que ayer me perdí la intervención de él porque nos coincidía también la comparecencia del ministro de Cultura, pero la he seguido luego posteriormente. Ha sido muy, muy interesante y es importante porque también nos nutren toda la iniciativa. Centrándome en el tema que preguntaba, querida María, es cierto lo que la compañera de mesa acaba de decir, que lo más importante es la actualización de la estrategia que se tiene a nivel nacional. Sabemos que ya se ha hecho una evaluación de esta estrategia, por lo tanto es el paso previo para que la nueva estrategia se ponga en marcha. Yo voy a resaltar una serie de puntos que pone encima de la mesa la evaluación del último plan estratégico, que sería la historia clínica electrónica compartida con el ámbito social. Creo que ese es el impulso que debemos de seguir. La atención coordinada social y sanitaria, atendiendo a las personas más desfavorables, que se ha mencionado especialmente por todos los miembros de la mesa, sobre todo en las situaciones por las que pasan las mujeres, y ha hecho mención cada uno de ellos. El trabajo en equipo y la corresponsabilidad profesional, o sea, poner en marcha los equipos multidisciplinares, que lo hemos comentado en muchísimas ocasiones. El impulso de la visita domiciliaria, si hay algo importante en una situación en la crónica, es poder tener esa atención cercana y de proximidad, o la capacidad resolutiva y gestión clínica en la atención primaria. Eso es algo que no ha dejado encima de la mesa, algo que hemos tenido y hemos debido de aprender, desgraciadamente, después de pasar una pandemia, que como decía ayer uno de los que participaban en derechos sociales, decía, no hemos metido todo en casa y al final han salido en la calle las debilidades que teníamos. Por lo tanto, todos y todas debemos de aprender de esa situación por la que hemos pasado. Y algo que os acordáis en el Congreso del año pasado, para mí es muy importante, causó mucho revuelo porque yo dije que hablábamos de mujeres, ¿no?, que los pacientes y las pacientes se tenían que empoderar, ¿no? Y eso es algo que sale en el informe y causó un revuelo. ¿Qué ha dicho esta mujer, no? Y me refería específicamente a lo que recoge el informe. Debéis de ser escuchados, o debemos de ser escuchados, porque nadie está libre de poder padecer
ser una enfermedad crónica. El uso efectivo y seguro de los medicamentos también recoge esa evaluación y sobre todo el mejor abordaje del dolor crónico. En eso nos vamos a centrar, sabiendo separar, por supuesto, pero trabajando conjuntamente. Yo tengo lo sabéis por la iniciativa que presentamos y seguro que de este congreso saldrá otra iniciativa. Yo me comprometo a poder llevarla hacia adelante con las conclusiones que tengáis. Cuando pusisteis encima de la mesa el informe sobre discapacidad y mujer, en este caso sacamos una iniciativa. Trabajamos conjuntamente tanto la Comisión de Salud, de Sanidad, en este caso, y la de Derechos Sociales. Hay apartados que competen a unos y a otros, pero yo me comprometo desde aquí a elaborar y ser consecuente con lo que estamos hablando, con una máxima para resumir, que es que la persona esté en el centro de todas nuestras políticas, y sobre todo la coordinación de lo social y lo clínico, y eso lo sabemos quienes hemos sido concejalas de derechos sociales y hemos visto cómo se complica la atención y ahí tiene que haber muy buena coordinación. Gracias. Esto que comentabas, ¿no?, del informe que presentamos de mujer y enfermedad crónica el año pasado en el Congreso, y que también comentaba Paolo, ¿no?, que o sea, ya saliéndonos del ámbito sanitario, de esa coordinación como sanitaria y social, Pedro apuntaba, Paolo, Julio, al final la enfermedad impacta también en otros ámbitos, impacta en el trabajo, impacta en la educación, ¿no? Y cómo podemos hacer para que los sistemas públicos se hablen, ¿no?, de alguna manera, se coordinen de forma que atiendan a las necesidades de la persona y que puedan tener esa perspectiva también desde ese ámbito laboral, que es una de las principales barreras que tenemos, que luego volvemos más a ello. ¿Creéis que, por ejemplo, unos presupuestos compartidos, ¿no?, como puede haber en educación, que muchas veces nos encontramos con barreras en el ámbito educativo para incorporar la figura de la enfermera escolar dentro de los colegios, porque bueno, pues no queda claro, ¿no?, de qué presupuesto tiene que salir? Ayer hablábamos de la salud en todas las políticas, y ¿creéis que quizá esto podría ayudar? ¿Cómo creéis que podemos avanzar en esa coordinación, ¿no?, en no trabajar en departamentos tan estancos, sino en que podamos finalmente trabajar de manera un poco más coordinada, Rosa? Pues efectivamente, yo creo que eso es un reto que tenemos, que es que la coordinación sociosanitaria, que tanto tiempo llevamos hablando de ella, sea de verdad una realidad. En eso, por supuesto, necesitamos ir de la mano con las comunidades autónomas, que evidentemente tienen competencias importantes en la gestión, tanto en materia de sanidad como en materia de salud. Yo creo que en esta pandemia, y vuelvo a referirme a ella, nos ha demostrado efectivamente una de las grandes debilidades de nuestro sistema ha sido pues eso, estar separado el ámbito de lo social del ámbito sanitario. Lo hemos visto pues en muchos temas, ¿no?, en lo que ha sido la gestión de la pandemia, en los mayores, en el tema de las residencias de mayores y también en tema de los retrasos en los diagnósticos en la atención primaria, cómo afectan de forma directa en el ámbito de lo social y en la protección social de las personas y de los pacientes. Por eso tenemos, si hay un reto por delante, es de verdad unir lo social con lo sanitario. Yo creo que ahí tenemos un reto que es la transformación digital, que tenemos la oportunidad de los fondos europeos también para que esa transformación digital llegue al ámbito sanitario y al ámbito social de tal manera pues que efectivamente las historias puedan ser compartidas. De verdad que haya equipos multidisciplinares, pero realmente que trabajen plenamente en cooperación y en coordinación de cara pues a esos planes integrales que hay que desarrollar de cara pues a cada una de las personas que tienen enfermedades y que tienen un impacto directo pues en su calidad de vida, en su vida social, en su vida con su familia, en las dificultades en encontrar un empleo, en sus dificultades, decían aquí algunos de los representantes de los pacientes, de poder tener ocio y tener acceso también con lo que eso significa, ¿no? Esta semana en el Congreso de los Diputados hablábamos también de la salud mental, ¿no? También tiene un impacto directo, pues el estar ese deambular por los servicios sociales por un lado, por los servicios sanitarios por otro, tiene también consecuencias de ansiedad y de depresión, ya de por sí de la enfermedad, de los tiempos de espera que se alargan en el ámbito sanitario, que después se tienen que volver a reproducir en lo social. Pues
en todo eso es donde tenemos que avanzar y vuelvo a incidir, la estrategia. O sea, yo creo que hay dos pilares importantes que tenemos ahora y que tienen que ser prioritarios. La estrategia para la cronicidad, actualizarla, incorporando plenamente esa perspectiva social y esa coordinación sociosanitaria, y la transformación digital que nos puede venir de cara de los fondos europeos y que ayuda muchísimo a que los equipos puedan trabajar mucho mejor. Gracias, Rosa. Pedro, Julio, desde vuestra perspectiva, ¿no? Yo creo que muchas veces desde las organizaciones tenemos como esa sensación de que la administración es muy rígida, ¿no? Y que quizás sí que hay pequeñas iniciativas de coordinación entre lo sanitario y social, pero cuando ya salimos a la parte educativa, cuando ya salimos a la parte laboral, cuesta como un poco más que se produzca o que se, bueno, pues que se dé, ¿no? esa coordinación, esa cooperación. Desde vuestra perspectiva, ¿cómo lo estáis trabajando? ¿Cómo veis que nosotros podemos ahí aportar? Julio. No te oímos, que tienes el micrófono cerrado. En el ámbito laboral, desde las organizaciones de pacientes, lo que queremos hacer es un complemento más a todo lo que se encuentra el paciente derivado de los cursos. En Aqua España, por ejemplo, pues tenemos un programa que se llama Tu Talento Importa. Es un programa que se diseñó como servicio gratuito para las personas con patologías crónicas y en particular para la enfermedad inflamatoria intestinal. Es un complemento ideal a otros recursos de orientación laboral. Establece pues, un recorrido en sesiones que pueden ser individualizadas o grupales y que permiten diseñar, desarrollar y también implementar la carrera laboral acorde pues, a las necesidades que pueda tener cada paciente. Analizar también su perfil, tanto personal como profesional, y asimismo, de esta manera explorar pues, tanto el entorno social como el jurídico como el empresarial. Nos permite visualizar diferentes escenarios, sobre futuros, todos futuros. También nos permite entrenar, practicar dentro del escenario que se haya elegido en el seguimiento de este paciente. Ayuda a encontrar oportunidades dentro de los sectores elegidos y, por supuesto, y algo muy importante, es participar en una comunidad de personas que comparten y que además estamos dispuestos y disponibles para ayudarnos unos a otros. Dentro del ámbito laboral, eso es lo que creemos que desde las asociaciones de pacientes debemos de fomentar, un complemento. Es uno de los temas que más parte laboral, también nos señala Paolo, y aquí el problema es que no tenemos reconocida una situación de protección, quiero decir que está la dependencia reconocida, está la discapacidad reconocida, pero la cronicidad no está reconocida, y esa fatiga, ese dolor que son muchas veces invisibles y que bueno, pues excluyen, ¿no? de alguna manera a las personas. No hay beneficios sociales para las empresas que incorporan a personas con enfermedades crónicas dentro de sus equipos. ¿Cómo estáis trabajando esto vosotros, Pedro? ¿Qué iniciativas estáis llevando a cabo para proteger, para promover esa protección social más allá de lo que es la discapacidad y la dependencia? Claro, dentro del abordaje de la cronicidad, como bien decías, María, la protección social es una cuestión que está impactando muchísimo en la vida de las personas y en la calidad de vida. Y precisamente ayer en la comparecencia que hicimos en la Comisión de Derechos Sociales y Discapacidad en el Congreso de los Diputados, hablábamos de que era urgente, también por el hecho de que muchas enfermedades avanzan y son degenerativas, era urgente que hubiese una solución, aunque sea transitoria, para evitar esta invisibilidad. Efectivamente, como decías, María, o tienes discapacidad o estás fuera del sistema de protección. Yo creo que la gran necesidad, por centrarlo en un titular, es necesitamos objetivar estas necesidades de protección. Quizás en las normas, claro, sería muy sencillo, y es la campaña que nosotros llevamos 10 años defendiendo, 33 ahora, hacer una equiparación. Por supuesto, una persona recién diagnosticada de una enfermedad grave no tiene discapacidad, eso lo entendemos, pero en tanto
somos capaces de objetivar exactamente a través de qué mecanismo le vamos a dar esa protección, una ley antidiscriminación, estatuto de los trabajadores, leyes específicas de flexibilidad. Pensamos que en el futuro baremo debiera haber al menos una disposición inicial, un preámbulo, algo que recoja la excepcionalidad de que tiene que haber una protección ya en tanto objetivamos. Por lo tanto, el gran reto es hacer visible lo invisible de la cronicidad que ahora mismo da lugar a una gran desprotección. Pedro, que sí. Fuensanta, no sé por qué se me corta, perdona. Fuensanta, ¿cómo podéis ayudarnos desde la Comisión de Derechos Sociales, ¿no?, a proteger esta cronicidad, hacerlo más visible? Al final tenemos a muchas personas que están fuera de ese sistema, que no pueden acceder a un empleo público de calidad, que no pueden acceder a un empleo protegido, esto en el ámbito laboral, ¿no? Que muchas veces, y esto lo detectamos por estudios, ellos mismos se excluyen, ¿no?, de procesos de selección porque saben que cuentan con una barrera importante. ¿Cómo podéis, o cuál es vuestra visión en este sentido? Tienes el micro apagado. Ahora. Yo espero llevarme de aquí, como he dicho, yo creo que lo primordial, y siendo prácticos y prácticas, lo que no debemos de perder es quienes somos representantes de los ciudadanos y ciudadanas en la conexión con nosotros. Voy a ir a lo más práctico. Nunca debemos de perderlo. Porque si legislamos de espaldas a quienes estáis representando, a las personas que lo padecen, a quienes saben cuáles son sus necesidades, ahí vamos a la contra totalmente. Por lo tanto, teniendo muy claro de que no se puede quedar simplemente en una intervención en un congreso, sino que debemos de continuar, tener esas conclusiones y llevarlo. Creo que lo ha tocado perfectamente Pedro, y yo lo comparto también, aunque no sea muy políticamente correcto. En el nuevo baremo de discapacidad, que como sabéis es la puerta de acceso a los derechos, que se va a adaptar a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se debe de tener en cuenta, se debe de introducir, y desde ahí intentaremos de trabajar en la medida de lo posible dentro de la Comisión de Derechos Sociales. Trasladaré esta petición que estáis haciendo, porque yo creo que es la parte más importante. Luego tendremos nuestro informe favorable o no favorable, pero nuestra obligación desde el legislativo es trasladar cuál es vuestra situación y incluirlo ahí. También importantísimo en ese plan estratégico del que estábamos hablando anteriormente, después de la evaluación, que también se tenga en cuenta estas situaciones para poder abordarlo. Y luego ordenar. Como se ha conseguido, y me voy retomando, María, cuestiones que se han tratado para poder ordenar las ideas que podamos sacar de aquí y que sean prácticas, en el ejercicio luego que tenemos como diputados y diputadas en cada uno de los grupos políticos. ¿Cómo podemos ordenar de que aquellas necesidades que nos planteáis puedan llegar? Obviamente hay un apartado muy importante que es conseguimos que la transversalidad de la igualdad, entre comillas, llegase a todas las políticas, y la transversalidad de la discapacidad tiene que ir a todas las políticas. Se ha hecho, pero hay que dar un paso muchísimo más generoso y muchísimo más justo, porque no es cuestión de generosidad, sino de justicia con todas las personas, de hacer unas políticas inclusivas. Por lo tanto, yo creo que es muy importante ese apartado. Y en la parte que me comentabas con respecto a la situación, sabemos con respecto al empleo, sabemos que tenemos y contamos con medidas para que las personas con discapacidad se puedan optar al empleo ordinario, con subvenciones, con exenciones, con ayuda a las empresas, con adaptación de los puestos de trabajo, con la ley de teletrabajo, que es importantísimo para darle una herramienta más. Ahora debemos de inspeccionar para que eso se cumpla, para que tengan la herramienta en una situación. Creo que es una herramienta muy importante. Y luego, digamos, está el empleo protegido, ¿no?, con los centros especiales de empleo y demás. Pero sí estoy totalmente de acuerdo, para resumir, que tenemos que empezar por la transversalidad, recogerlo en el nuevo baremo y también, por supuesto, o al menos intentarlo, con el empuje de todos y de todas, y sobre todo recogerlo en el plan estratégico para diversificar ese empleo ordinario
el impulso que se le da y las ayudas que se le da, el empleo, digamos, protegido, pero también avanzar en el reconocimiento de quienes padecéis y necesitáis una adaptación del puesto de trabajo, necesitáis una adaptación de los horarios, necesitáis un compromiso firme de las políticas que llevamos a cabo. Así que tomo nota y de aquí saldrá algo. Seguro, seguro. Gracias, Santa. Nosotros, claro, el problema que encontramos, ¿no?, es que muchas personas no pueden acceder a esa condición de discapacidad. Entonces entendemos esa transversalidad, pero defendemos esa transversalidad de la cronicidad, ¿no?, de que no se nos quede nadie fuera. Y muchas veces nosotros obviamente queremos que haya una protección a esa situación, pero hay cuestiones que consideramos que pueden ser incluso más sencillas de que permita flexibilizar, ¿no?, el horario laboral, o cuando, por poner un ejemplo, personas que acaban de salir de un proceso oncológico y que tienen que incorporarse 100% a su puesto de trabajo cuando a lo mejor han estado fuera pues durante más de 2 años, ¿no?, y necesitan un tiempo de adaptación y no se les permite tener una jornada reducida, ¿no? Y Paulo comentaba que ellos habían conseguido en Italia esa situación, esa flexibilización del entorno laboral que se pueda adaptar a las necesidades de las personas que conviven con una enfermedad. Julio, vosotros desde ACU habéis también impulsado iniciativas en este sentido, ¿no?, y habéis estado trabajando también en el ámbito del trabajo. ¿Qué necesidades concretas habéis identificado? Bueno, pues muchas de ellas, algunas de ellas ya se han dicho, ¿no? Las adaptaciones de los puestos de trabajo son fundamentales dentro de la individualidad que tenemos cada uno de los pacientes, porque, como decía, hay centros especiales de empleo que están mucho más adecuados para abajo, pero la mayoría de los pacientes lo que queremos es acercarnos a la normalidad. Y dentro de con pequeñas adaptaciones poder desarrollar nuestra labor dentro de nuestros conocimientos y de nuestros objetivos laborales, y también demostrar, que es muy importante, demostrar nuestro talento. Yo creo que eso, adaptarnos al puesto de trabajo dentro de la competitividad que tiene el sector laboral en estos momentos, también ayudaría a que pudiéramos demostrar todo el talento que tenemos dentro y que muchas veces está sujeto a poder adaptarnos y demostrarlo. Esa gestión de la diversidad, ¿no?, de nadie fuera. Rosa, sé que te tienes que marchar. Te paso la palabra. Tienes el micro cerrado. Gracias, María. Un último, perdonadme, de verdad, muy breve. Efectivamente, yo creo que en materia de dependencia es necesario una actualización y una reforma no solo de la ley, del Real Decreto que regula los grados y que tenga en cuenta pues otras cuestiones que no se tuvo porque bueno, pues todo ha ido cambiando y hace falta una actualización, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que en materia de dependencia pues las cifras que tenemos son bastante tristes, ¿no? Listas de espera que se han incrementado de forma importante en estos últimos años. En concreto, a diciembre del 2020, 200.000 personas estaban todavía pendientes de esa valoración. En total hay en España 1.300.000 personas dependientes. Incluso en el primer año de pandemia 55.000 personas fallecieron en las listas de espera de la dependencia, ¿no? Y esos datos nos tienen que servir, que son personas, para tener en cuenta que aquí hace falta un esfuerzo y que hace falta una modificación de la normativa. Y bueno, pues yo creo que todo esto debe estar recogida en esa estrategia que debemos impulsar y que desde luego yo también me comprometo desde mi grupo parlamentario, el Grupo Popular, a impulsar iniciativas para en la línea de lo que venís reivindicando, de lo que venís trabajando vosotros, las organizaciones de pacientes. Mejor que vosotros no sabe nadie lo que se necesita, y efectivamente nosotros desde el Congreso debemos saber dar respuestas a las verdaderas necesidades. Disculpadme de verdad que no pueda seguir con vosotros.
un placer, gracias por invitarme y desde luego que estaré atenta al informe que presentéis y a las conclusiones para poder seguir trabajando en esa línea. Muchas gracias y buenos días a todos, a Pedro, a Julio, a Fuensanta, compañera también del Congreso, a Karina, a María, por supuesto, y a todas las personas que han organizado este Congreso. Enhorabuena por adelantado y a todos los que nos han estado escuchando. Gracias, de verdad. Muchas gracias, Rosa, y gracias por tu compromiso con las personas con enfermedades crónicas, que te agradecemos siempre el apoyo y bueno, pues quedamos pendientes de esas iniciativas, ¿no?, que puedan surgir desde el Congreso para apoyar esta protección social que tanto buscamos y necesitamos. Gracias. Bueno, continuamos nosotros con la de tener que despedir a Rosa, pero continuamos también, Fuensanta, contigo. Estábamos hablando antes de esa continuidad asistencial dentro del entorno sanitario y social y de la dificultad, ¿no?, entre los sistemas públicos también para coordinarse. Dentro del Congreso, vosotros, ¿cómo trabajáis, ¿no?, con las diferentes comisiones de trabajo? ¿Cómo podemos también quizás, ¿no?, generar esa sensibilización no solo en el ámbito social o en el ámbito sanitario, que es algo que yo creo que, bueno, pues que lo tenéis como muy en el ADN y que siempre notamos esa predisposición, pero que también podamos ir incorporando eso que comentábamos, ¿no?, esas dificultades a nivel laboral, que quizás también tendríamos que trabajar con los compañeros de trabajo, esas dificultades que se encuentran nuestros niños dentro de la escuela, esa falta de protección. Al final tenemos muchos menores con enfermedades crónicas que acuden a sus centros escolares que no tienen reconocido un certificado de discapacidad, que no tienen reconocido unas necesidades educativas especiales, pero que están en una situación de desprotección, ¿no? Menores que entran y salen del hospital, que tienen que pasar tiempo en los domicilios y que no pueden acceder a aulas hospitalarias porque el tiempo que están en el hospital no es suficiente para acceder a ese recurso, tampoco pueden acceder a ese apoyo educativo domiciliario porque tampoco están demasiado tiempo, pero que la enfermedad al final les incide, ¿no?, les impacta en su escolaridad, y esa fatiga y ese dolor que comentábamos antes, que es invisible, pues no se ve. ¿Cómo trabajáis desde el Congreso también en esa transversalidad que tú comentabas, ¿no?, de la cronicidad? El micro. Perdón, es que se me No te va otra vez. Pues empezando por lo que preguntaba y a efectos prácticos, os explico cómo trabajamos. La parte más importante, vuelvo a redundar en ella, es que, perdonad por la simplicidad del mensaje, pero yo suelo ser muy práctica. Primero, no perder la conexión con los pacientes y las pacientes. Y, por supuesto, a quienes representáis a esos pacientes y a esas pacientes. Porque sois los conocedores primeros, porque lo padecéis en carne propia. Por lo tanto, lo primero es que nos mantengamos muy, muy conectados y conectadas. Nos hagáis llegar toda la iniciativa. Como sabéis, pongo como ejemplo la PNL que presentamos con el tema de cronicidad y mujer. Como sabéis, asistí, de ahí salió una PNL que directamente pasé a la compañera que tiene competencia directa, que es nuestra portavoz Ana Prieto de Sanidad, para plantearle las iniciativas que nos poníais encima de la mesa, y a su vez me senté directamente con la portavoz de Derechos Sociales. De ahí partió la iniciativa. Hablamos directamente con ambos ministerios, recibimos los informes pertinentes con respecto a las propuestas y a la garantía legislativa que tenemos que darle, porque obviamente la iniciativa hay que enmarcarlas dentro de perdón la redundancia, de un marco legal que corresponda a la norma que tenemos ahora mismo, pero también ver si podemos avanzar en modificaciones legislativas, porque yo recuerdo siempre que somos la parte legislativa. Por lo tanto, siempre tenemos máxima coordinación. O sea, aunque percibáis que los ministerios son distintos, nuestra iniciativa, yo por ejemplo estoy hoy aquí y estoy tocando ámbito sanitario y social.
pero obviamente previamente he estado en contacto con la Comisión de Salud para que nos ponga. Eso por esa parte. Luego me hablabas también de la parte educativa, que es algo que me preocupa. Además, ayer se tocó, no sé si Pedro tuvo ocasión, y perdona que te tutee, de escuchar la primera comparecencia que hablábamos de, por ejemplo, de la pobreza severa. Y yo la voy a poner encima de la mesa. De los datos que se daban, el 9,6% de las personas con discapacidad se encuentran en pobreza severa. Por lo tanto, debemos de ser capaces que en ese plan de lucha desde el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, que sobre todo lo padecen niños y niñas menores de 18 años y sobre todo más acentuada en el papel de la mujer, podamos trabajar. La LOMLOE, y hablamos de la parte educativa, como sabéis, tiene como pilar fundamental la parte equitativa, igualitaria, o en este caso la inclusiva, ¿no? Con programas como el PROAPLU o como diferentes programas que se han puesto en marcha. Por lo tanto, se ha desarrollado una ley cuyo pilar fundamental está basado en la Convención de los Derechos con Personas con Discapacidad, y ahora tenemos que ir limando esos flecos, María. Somos conscientes, las leyes están vivas y no hay que tener miedo. Me gusta que... A las modificaciones, no hay que tener miedo a las aportaciones. Claro, desde la parte legislativa, y ahora te escucho, que seguro que tendrás alguna consideración que anotaré, desde la parte legislativa debemos de estar abiertos a que todas las leyes tengan sus modificaciones oportunas, haciendo las aportaciones que estén bien fundamentadas y se arraiguen en el marco legal pertinente, porque sobre todo estamos hablando del marco europeo también, no podemos olvidarnos que no vivimos aislados. En este caso sabéis que se ha aprobado una estrategia europea para 2021-2030 a nivel de las personas con discapacidad, que toca 3 pilares fundamentales. El derecho de todas las personas con discapacidad, o en este caso de todas personas que puedan estar catalogados como tal, a los derechos que amparan a toda la Unión Europea, o el nivel de vida digno, ¿no? Y hablábamos ayer de la dignidad en derechos sociales, qué significa, o de la vida independencia y la igualdad de acceso a todos los ámbitos, al educativo, al cultural, a todo, o sea, inclusividad sobre todo. Me gusta que saques el tema de la pobreza, ¿no? Porque para nosotros también es un tema que nos preocupa y que también creemos que debe estar dentro de ese marco de protección social, ¿no? Al final, la convivencia con una enfermedad limita, como comentábamos, ese acceso en muchos casos a la educación, ese acceso al trabajo y los costes que tiene asociados, ¿no? Es algo que estamos investigando también. Pedro, vosotros bueno, tú también tienes ese papel, ¿no? De presidente de la esclerosis múltiple Europa. ¿Cómo estáis trabajando para recabar toda esa información, ¿no? Sé que tenéis un proyecto que también comentaba un poco Paulo anteriormente, en el que queréis tener esa visión, ¿no? de cómo impacta la enfermedad en todos los ámbitos de la vida y con esos datos ir construyendo esa necesidad de protección. Sí, nosotros tenemos un barómetro europeo que se ha ido perfeccionando y que vamos incluyendo diferentes aspectos y, como os decía antes, incluye aspectos sanitarios y aspectos sociales, y es precisamente en estos aspectos sociales donde España está un poco más desajustada. Es fundamental que midamos, estoy totalmente de acuerdo que la falta de protección social impacta también en la pobreza, vivir con una enfermedad crónica, bueno, toda la vida, diagnosticada en nuestro caso en estadios muy tempranos de la vida, pues impacta en tu desarrollo profesional, en tu entorno y en todo, y hay una relación que, bueno, que ayer también lo decíamos en la comparecencia, tiene que ver con un tema de discriminación y se tendría que valorar también desde el enfoque de los derechos humanos incluso. Este es el enfoque que también damos al barómetro, y quería retomar también un comentario que me ha quedado antes y poner en valor también al movimiento asociativo como reto, lo tenemos por delante, pero quizás también en España la realidad de que haya una falta de regulación de este marco legal que es necesario para la cronicidad va de la mano de que los pacientes también de los movimientos de las asociaciones han comenzado tardíamente, pero ya han comenzado, y la verdad es que estamos experimentando un empuje en los últimos años que creo que va a beneficiar mucho a nuestro sistema de protección, y es que hasta ahora la verdad que no se había abordado la enfermedad y esta reivindicación. Por lo tanto, reforzar el papel de las organizaciones de pacientes, en defender también y en centrarse
además de mejorar la calidad de vida, que es otro de los grandes pilares, asistir y atender a las personas cada día en la prestación de servicios, complementando las carteras de servicios que la Administración no llega. Toda esta parte de defensa de derechos, de protección social, antidiscriminación, combatir todo el tema de pobreza y creación de marco legal, es un movimiento que sin duda llegará y que entendemos que la inacción ha debido no es por una incapacidad, porque en otros países existen estas regulaciones, como comentábamos ayer, en Reino Unido, en Francia, incluso la jurisprudencia en otros países, a pesar de que no está regulado, ha sido favorable. Con esta mesa también sería estupendo que este debate y que esta proyección de la necesidad de protección social, pues que sea cada vez más consistente. Pensamos que ha habido una gran carencia y estamos seguros que antes después que va a llegar, vamos. Sí, yo creo que el ver esos ejemplos, ¿no?, en otros países europeos y nos da también a nosotros ese empuje para, bueno, pues para seguir trabajando en esa protección. Y hay una cosa que también señalabas de la parte de la discriminación, y yo creo que tenemos ahora una oportunidad importante con esa ley de no discriminación, igualdad de trato, ¿no?, donde también hemos introducido esa parte de no discriminación por riesgo, o sea, por enfermedad, ¿no?, que es algo que yo creo que hace unos años quizá no nos lo planteábamos fuera de lo que es el ámbito de VIH, que han sido unos pioneros y han trabajado muchísimo en ese sentido, ¿no? Pero que hemos visto cómo también impacta en otras patologías, y aquí sí que Fuensanta vosotros tenéis un papel muy relevante, ¿no?, en esa promoción de esa ley. ¿Qué nos puedes contar del proceso, de cómo está? El micro. Es cierto, perdón, no termino de aprender el proceso. No te preocupes. Es cierto que, bueno, para información de todos los que estamos aquí presentes y todas las que están presentes, yo además de llevar derechos sociales, llevo la parte estoy adscrita a igualdad, pero desde hace muchísimos años, y estoy también en el Pacto contra la Violencia de Género. Por lo tanto, para nosotros y para nosotras es una prioridad absoluta poner en marcha la ley de igualdad de trato, teniendo en cuenta como hablábamos anteriormente, todas las situaciones que se dan de desigualdad en las personas, en este caso con el tema de la cronicidad o que padecen una enfermedad. Yo quería también compartir un momento bonito, que fue el momento de ayer, ¿no? Yo creo que, porque a veces no le damos importancia, la aprobación y perdona María que me salga, pero creo que es importante que también reconozcamos los pasos que vamos dando, pero que teníamos que haber dado por justicia muchísimo antes, como es la modificación del artículo 49 a razón de lo que dice la Convención Europea de Derechos Sociales. Para mí es muy importante, los términos, dice, las acciones es lo importante, sí, pero los términos en el margen jurídico también son muy importantes. En nuestro mayor texto legal, ¿no? O el más importante texto legal que no se le siga llamando, por ejemplo, a una persona con discapacidad minusválido o minusválida, ¿no? Y que se adapte a los nuevos términos. La ley de igualdad de trato va a ser un reto que hay prioritario. Lo hemos estado hablando, además, en la reunión que hemos compartido entre la Comisión de Igualdad y de Lucha contra la Violencia de Género, que es un tema que tampoco me quiero dejar atrás, que creo que no, pero que también nos afecta y es importante. Que afecta exactamente. Por lo tanto, en el Pacto contra la Violencia de Género, que nos reuníamos las dos comisiones y marcábamos el trabajo de aquí a final de año para impulsar trámites. Y uno de ellos, vuelvo a repetir, es la Ley de Igualdad de Trato, entre otras, ¿no? Entre otras modificaciones o iniciativas legislativas nuevas. Con respecto a la violencia, nos sentábamos justo este año, se hace 4 años del Pacto contra la Violencia de Género. Que sabéis que supuso, para mí es un marco de consenso. Yo creo que hay políticas, y me pongo yo la primera, o asuntos sobre los que no se debe hacer una mala praxis política. Uno de ellos es la discapacidad, otro de ellos es, por ejemplo, la violencia de género o la pobreza, ¿no? Lo decía ayer en
en la comisión, en la que debemos de unir. Y yo creo que un buen ejemplo es ese pacto contra la violencia de género. Y digo que el Grupo Socialista nos reuníamos porque consideramos muy importante el seguir renovando ese pacto, en cómo llegan los fondos a las instituciones más cercanas, que son nuestros ayuntamientos, para trabajar y abordar. Yo he sido concejala directamente en un ayuntamiento, que yo creo que es el primer tramo que debe de pasar cualquier político o política ante estar en su propia ciudad y ver a las personas, a las mujeres con discapacidad que han sufrido o sufren violencia de género, de hacerle el seguimiento y conocer sus necesidades en todo su ámbito, que a veces nos centramos. Yo ayer hablaba, por ejemplo, de pobreza infantil. Bueno, las personas que sufren pobreza severa tienen derecho no solo a comer, sino derecho a la cultura, derecho a una educación inclusiva, derecho a una sanidad pública, tienen derecho a todo como cualquier persona. Por lo tanto, nos tenemos que centrar en todos los ámbitos. Así que sí, te respondo a la pregunta, es una prioridad para nosotros y para nosotras todas aquellas aportaciones que nos queráis hacer. Como digo, yo me comprometo también a trasladarla en cualquier ámbito. Se lo digo también a Pedro por la parte que a él le toca, igual como a Julio, que quedo abierta a cualquier propuesta que podáis hacer y os iré informando de si dan por válidas las aportaciones o no la dan, ¿vale? Gracias, Fuensanta. Bueno, yo creo, ya lo hemos estado trabajando, hemos mandado aportaciones. Yo creo que, bueno, no cabe duda, ¿no?, de esa necesidad de incorporar la enfermedad dentro de esa ley como una situación de vulnerabilidad que hay que proteger de la discriminación. Y comentaba Julio antes también un tema que quería volver sobre él, que me resulta, yo creo que es interesante, ¿no?, de esa discriminación también que sufren sobre todo las mujeres cuando quieren ser madres, ¿no?, esa falta de conciliación, y que yo creo que vosotros, Julio, este tema lo estáis trabajando mucho, ¿no?, dentro de ACU, para visibilizar esa situación que tienen las mujeres con enfermedad de Crohn cuando quieren enfrentarse a la maternidad, tienen que conciliar con el trabajo que ya de por sí, ¿no?, les resulta complicado por la barrera que tiene con la enfermedad. Cuéntanos un poco cómo estáis trabajando en este sentido. El micro. Perdón. Retomando a una intervención anterior y que va un poco en este sentido, también en el sector educativo es muy importante que dentro del entorno educativo, cuando un niño padece nuestra enfermedad, una enfermedad inflamatoria, el conocimiento de ese entorno, de cuáles son las dificultades que padece este niño, y que de esa manera podemos evitar ciertos momentos de discriminación y la comprensión de ciertas actitudes que tiene que tener un niño a la hora de recibir esa educación, como puede ser tener que salir al aseo 5 veces durante un examen. Los demás no lo entienden y los profesores muchas veces no. Lo que me comentaba María en torno de la familia, porque es muy importante el entorno de la familia, y en nuestro caso, que tenemos muchas dificultades, no solamente laborales, que sí, sino también familiares, porque muchas veces nuestro cuidador precisamente es un familiar. Cuando el familiar se da en el entorno de la pareja, y esa pareja tiene que ser madre, tiene que ser compañera, tiene que ser trabajadora, la verdad es que es muy complicado. ¿Cómo trabajamos en ello? Pues intentamos comprender dentro del sector y del mundo de las ayudas y de todo lo que podamos aportar, tanto del sector público como de las propias asociaciones y sector privado, es cómo podemos paliar eso, porque las mujeres tienen que superar no solamente las dificultades que tienen como pacientes, sino muchas veces son nuestras cuidadoras y son nuestras cuidadoras y nuestros cuidadores. Y eso es muy importante porque no tienen esa protección ni esa ayuda que les ayude a compaginar y a compatibilizar la labor de cuidador que tenemos muchas veces con la labor de propio paciente y con toda la problemática que conlleva. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, ahora me pasarán, pero
sí que ya nos queda poquito de la mesa y quería pediros para finalizar, ¿cuáles creéis que son las 2 medidas que tienen que ser las más urgentes, ¿no?, para poner en marcha para conseguir esa protección social de la cronicidad, entendiendo que bueno, pues vamos a ir paso a paso, ¿no?, y que aunque a nosotros nos encantaría contar con esa ley de protección a la cronicidad que incorporase toda esa visión mucho más holística, ¿no?, de la salud transversal y de cómo impacta en todos los ámbitos de la vida, pero teniendo en cuenta que vamos pasito a paso, ¿qué 2 iniciativas normativas creéis que tenemos que poner en marcha de manera más urgente, Pedro? Es como la carta a los reyes, ¿no? Qué oportunidad. Yo tengo 2 muy claras. Una, la que hablábamos del baremo, del 33 ahora, no puedo dejar de reivindicarlo una vez más. Entendemos las dificultades, pero pensamos que se puede conseguir y de forma transitoria tiene que haber una excepción. Y por otro lado, sería un gran paso que empecemos a regular, igual que se hizo con la tarjeta de estacionamiento en el País Vasco y el reconocimiento por tener el diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa, que haya alguna medida relacionada con el empleo en la línea de la ley 2015 de Italia, que permita la flexibilización de la jornada laboral o cualquier otra medida que vaya dirigida a las personas con enfermedades crónicas, graves, degenerativas. Cualquier avance en esta línea creo que abre un debate muy importante en nuestro país y creo que va por el buen camino. Esto son, creo que, ritmos diferentes. El baremo ha estado a punto de aprobarse en innumerables ocasiones. Probablemente lo haga en los próximos meses, ojalá, y pensamos que esta es una gran oportunidad porque el camino de marco jurídico y avance de las nuevas leyes va a tener un recorrido un poco más lento. Así que estas 2 serían mis peticiones. Gracias, Pedro. Julio, ¿cuáles serían desde ACULAS? En una coincido plenamente con Pedro, ¿no? El baremo de discapacidad es muy importante para nosotros. Nosotros ya hace unos años presentamos 100.000 firmas en cuanto a la petición de que se nos contemplara dentro del baremo como enfermedad específica. Y luego hay otra cosa que también es muy importante, que es la coordinación entre todos los protocolos de actuación. En las diferentes competencias de la administración pública, ya puede ser la social, la sanitaria, la educación, la laboral, todo eso nos llevará a algo que decimos muchas veces y que muchas veces no se cumple, que es la equidad entre todos los pacientes, vivan donde vivan en cualquier parte del territorio. Gracias, Julio. Y desde tu punto de vista, Fuensanta, ¿cuál crees que son las 2 iniciativas que podremos ver antes, ¿no?, que empujando pues podremos conseguir? El micro. El micro, que no te oímos. Bueno, hasta el final. Que no es lo que yo crea. Creo que mi deber es de trasladar lo que ustedes me habéis trasladado a su vez. Entonces, yo me pongo como marco, creo que es muy importante el impulsar la nueva estrategia de cronicidad del Sistema Nacional de Salud, trasladárselo así a la compañera. Y con respecto al nuevo baremo que ahora mismo tiene que pasar por la conferencia sectorial, parece que estará antes de finales de año, y sobre todo yo me apunto una parte muy importante, y ahí os incluyo a vosotros, que decía la ministra, la participación de los colectivos con discapacidad, o que se puedan ver afectados y tengan voz también en ese baremo. Así que yo creo que esos son los temas más importantes, además de continuar pues impulsando la ley de dependencia, como se ha hecho con el impulso de los 683 millones que se ha hecho con el plan de choque, y la ley de igualdad de trato, y seguir impulsando el pacto contra la violencia de género, que espero poder contar con el impulso de todos vosotros y vosotras, porque vuestra palabra es muy importante. Pues ahí estaremos, participaremos de manera activa. En algunos ya hemos hecho nuestras aportaciones, así que esperamos poder recibir ese feedback, ¿no? Y yo, bueno, pues para cerrar la mesa sí que me gustaría leer uno de los comentarios y de las preguntas que hemos recibido, porque yo creo que resume muy bien todo lo que hemos estado defendiendo aquí, ¿no? La situación que intentamos proteger desde todas las organizaciones de enfermedades crónicas, y que, bueno, pues yo creo que es un ejemplo de todo lo que nos queda por trabajar. La pregunta, bueno, el comentario nos lo manda Pilar,
y nos dice: tengo una enfermedad de Crohn desde hace 15 años, estoy con tratamiento biológico desde hace 4. También tengo una patología ocular. Hablamos aquí también, ¿no?, de esas comorbilidades, ¿no?, que no solo normalmente hay una sola patología, sino que viene acompañada de otras situaciones. Dice: estoy de baja porque me contagié del COVID en marzo de 2021 y me ha dejado secuelas neurológicas. Esta situación de pacientes post-COVID, ¿no?, que estamos viendo de long COVID, que también tenemos que abordar y que encajan en lo que es la definición, ¿no?, de cronicidad. A mi fatiga por el Crohn se suma la fatiga post-COVID y el dolor neurálgico que la medicación intenta paliar. Llevo 7 meses de baja y tengo grandes dudas e incertidumbres que me crean más angustia en mi recuperación. Ese impacto en la salud mental que también comentábamos y que, por cierto, quería aprovechar también para anunciar que presentamos nuestro estudio de salud mental y el impacto que tiene la enfermedad crónica el próximo miércoles 6 de octubre. Lo hemos hecho en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid y con el apoyo de Fundación 11. De Janssen y de Before Pharma y de Lilly, y bueno, os esperamos también el próximo miércoles 6. Dice: me da miedo perder mi trabajo y he preguntado a la empresa si en un futuro me puedo incorporar con reducción de jornada y me han dicho que no, que jurídicamente no está contemplado, tal y como hablábamos. Me siento desprotegida en este aspecto. Existe un término medio entre la incapacidad y la salud, que es la cronicidad, y los periodos donde la salud empeora, esas recaídas, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta y que necesitamos una protección para no desconectarnos laboralmente y sentirnos integrados en el sistema. Psicológicamente genera una gran presión a la que estamos sometidos y siempre dando de más en los trabajos para compensar las posibles bajas ausencias por la enfermedad. Esto es algo que nos repiten y que sale en el estudio, ¿no?, ese esfuerzo doble, triple que tienen que llevar una enfermedad crónica en sus ámbitos laborales para que esas ausencias que tienen que tener porque necesitan acudir a consulta médica o porque tienen un brote de su enfermedad, pues se vean, digamos, de alguna manera compensadas, ¿no? Siempre tienen esa sensación de tener que dar mucho más de sí. Y bueno, pues con este comentario yo creo que quería terminar porque yo creo que refleja muy bien todo esto que hemos estado hablando. Agradeceros a todos los participantes de la mesa que nos hayáis acompañado. Muchas gracias de verdad por participar, y Fuensanta también, a ti especialmente, porque siempre estás ahí y bueno, pues trabajaremos de manera conjunta para avanzar en todo lo que hemos ido comentando. Ahora voy a dar paso a la presentación de los pósters. Sabéis que durante el congreso se han presentado póster y vamos a anunciar ahora el póster ganador, que lo anunciará nuestra presidenta, Karina Escobar. Así que por mi parte nada más, muchas gracias a todos. Y